azúcar un poco satanizado, la repostería, hacemos muchas actividades con niños. ¿No te sientes culpable, Carlos, de darle azúcar a la gente? Nosotros somos conscientes. Sacamos una torta gluten free. Conservar o transformar. Es el conflicto de las empresas legendarias. ¿Qué pasa cuando una empresa cumple 95 años y tiene que decidir entre seguir haciendo las cosas como lo ha hecho siempre o dejar que el mundo moderno la obligue a cambiar? Hoy en Inspiración 360, tu podcast, vamos a entrar al corazón de una empresa que hace parte de la memoria emocional de Medellín y de Antioquia, Repostería Astor. Y Astor nació en 1930, sobrevivió generaciones, crisis y pandemia. Y me pregunto, ¿el verdadero reto es vender repostería o mantenerse vigente emocionalmente? Es lo que vamos a descubrir el día de hoy. Y cuando una marca tradicional descubre que la inteligencia artificial ya piensa más rápido y hay que reformar la estructura. Carlos Silva, gerente general, pregunta, ¿sientes que hoy lideras una empresa o que cargas una herencia emocional de una marca de Medellín? Bienvenido. Jorge, muchas gracias por la invitación, de verdad, a este podcast. Súper emocionado de poder participar. Y pues la pregunta creo que se responde diciendo, cargo una empresa que tiene una historia emocional con la ciudad. Entonces ese es el gran reto en estos momentos. En 1930 nació la repostería Astor y sobrevivió a generaciones, a crisis y pandemia. ¿Cuál crees tú, Carlos, que es el mayor peligro para una empresa tradicionalista? Y si es la competencia o es enamorarse demasiado de su propia historia. Porque yo creo que a lo mejor lo que puede pasar con empresas que llevemos tanto tiempo es confiarnos. Yo creo que la competencia y demás hace parte de la dinámica normal de lo que son los negocios, y por el contrario lo vemos como que entre haya más competencia pues mejor, porque lo ponen a exigirse a uno, pero el reto más grande es al interior, es decir, no quedarnos o confiarnos o volvernos conformistas de que ya llevamos 95 años, todo nos ha pasado, hemos lidiado con crisis y demás, y quedarnos como en esa zona de confort y decir, no, pero es que ya 95 años la gente nos prefiere, la gente nos sigue comprando, porque tenemos que hacer cosas diferentes. Ese es el mayor reto, quedarnos en esa posición conformista, que creo que en estos momentos, por el contrario, el Astor lo que ha hecho es entender eso. No, tenemos que es no dejarnos confiar de eso y hacer mayores esfuerzos para seguir adelante y que nos siga prefiriendo la gente. ¿Y qué tan difícil es, Carlos, tocar una marca tan querida por los antioqueños sin que esos antioqueños de toda tradición con la marca sientan que le están sacando un recuerdo? Ujú. Es lo más difícil, la verdad. A nosotros nos toca tomar decisiones, por así decirlo, con pinzas en ese sentido, en temas estéticos, en temas de producto, porque efectivamente, pues, que es muy bonito de la marca también que el cliente se siente como dueño de la marca. Y me ha pasado en algunas anécdotas. Recuerdo hace unos años cuando hicimos una remodelación del punto de venta de Junín, hace unos 7 años aproximadamente, y, y una persona que iba constantemente, pues les cambiamos las lámparas al punto de venta, pues como para ponerlo un poco moderno, pero manteniendo esa nostalgia del salón de té tradicional, y nos dice que le habíamos quitado su fuente de inspiración, era una poetisa, y pues nos tocó al final regalarle la lámpara, porque fue tanto esa emocionalidad que tenía con ese Elemento. elemento,
que nos tocó entregársela. Entonces mira que es bastante curioso cómo el cliente también nos dice, hey, sigan siendo eso, tradicionales. Y eso lo valoramos demasiado nosotros como marca. Por allá en el 2003 tú llegaste a esta empresa siendo ingeniero, graduado en la academia, ojo pues, experto en tiempos y movimientos, y llegaste a una empresa familiar. ¿Qué creíste? ¿Que ibas a luchar en contra de lo que era esa cultura artesanal familiar o que ibas a modernizar a la empresa? Porque yo creo que las dos cosas. Sí, Era llegar recién graduado, con todo uno pues pensando que iba a hacer todos los sí, cambios y demás, y me encuentro con una planta de por lo menos 50, 60 personas en ese momento, de las cuales más del 80% eran mujeres mayores de 50 años. Yo tenía 23 años. Entonces era tener 50 mamás, pero ellas verme a mí también como su hijo. Y después de muchos años entendí, claro, llega uno con temas de productividad, eficiencias, tiempos y movimientos, cumplimiento de metas en un día X o Y de producción, unidades producidas y demás, pero me encuentro con ese choque en el sentido de que pues esa es mi formación, yo tenía que cumplir con eso, pero también entender después que esa mujer o ese hombre que pues, yo le estaba haciendo por medio de un cronómetro esas mediciones, pues tenía problemas, era papá, mamá, madre, cabeza de familia, que el día anterior no le había podido dar alimento a sus hijos, en fin. Entonces, detrás de esa persona había un ser humano, había una familia, había unos sueños. Creo que fue lo más complicado, pero a hoy ha sí, sido de las cosas más positivas desde el liderazgo que me ha tocado. te entiendo. Y hoy nos encontramos con la inteligencia artificial full, fuerte. ¿Te da miedo o te emociona esa inteligencia artificial de cara a esta empresa artesanal que tú lideras? Creo que es un reto y lo estoy tomando como reto personal, Jorge, en el sentido de que tengo miedos al desconocimiento, de a lo mejor no tener la habilidad en estos momentos como para manejarla y demás, pero se me ha convertido también desde lo personal en algo bonito, pues como de reto personal, de querer salir y sacar adelante la empresa, que pensaría uno que una empresa de 95 años justamente caer en ese conformismo y decir, no, eso pasa por un lado y no me fijo en ese tema de la inteligencia artificial y demás, sino por el contrario, acogerla, ingresarla a la empresa, pero no pensando que en un futuro vayamos a ver un robot haciendo un sapito, sino más pensando en todos los procesos internos y poder jalorar en ese sentido la empresa para donde ya en estos momentos el mundo va. Bueno, y hay empresas que compiten con ustedes súper automatizadas, hiperautomatizadas. ¿Y tú qué crees que definitivamente competir con esas empresas estás en desventaja? Yo creo que no, Jorge. Pienso por el contrario que el cliente a hoy valora justamente eso, que no sea el sapito automatizado, que sea igualito, sino que por el Entiendo. contrario vea en una de nuestros puntos de venta el ojito que no le pusimos porque se nos olvidó, o la boquita un poco más grande, o ese detalle que al final lo hizo una persona y que realmente no lo hizo una inteligencia artificial, que hoy es muy dado que en los reels de Instagram y demás redes, pues ya uno se confunda, pero ya la gente está entendiendo, no, esto es un robot, esto es una persona de mentiras, pero ver en nuestras redes cuando vemos o colocamos reels donde la niña de nosotros o la persona que está al interior lo está haciendo uno por uno, por el contrario nos dicen, hey, ustedes después de 95 años lo siguen haciendo de esa forma y así lo seguiremos haciendo. Qué chévere. Tú hablas de las personas, veo que valoran mucho a las personas. Una de las características que he notado en todos estos momentos que nos hemos encontrado previamente para llegar al podcast. Y me contaste que durante la pandemia tuvieron que despedir a 70 personas. Ese fue el momento más duro de liderazgo que tú hayas vivido en tu historia. Sí, Jorge, realmente. Fue en todos los sentidos. Era una situación muy agobiante, muy angustiante. Pensaba uno en el tema, vamos a sobrevivir como empresa, porque en algún momento, pues creo que a todos nos pasó que dijimos, no, esto no va a poder seguir, cerrar puntos de venta.
Eh, y en ese momento era tomar esas decisiones que era o el bien común, que en este caso era la empresa, y poder preservarlo al menos con 110 personas en ese momento y tomar una decisión tan radical para poder seguir sobreviviendo como empresa. En ese momento, pues dar por terminado Súper. unos contratos. Pero fue también un aprendizaje. Creo que a hoy, cuando hay tantas cosas que también nos pueden afectar, por el contrario, es mirar hacia atrás y decir, mire que pudimos salir adelante por ayuda también de las personas que estábamos en ese momento y acompañamos a los dueños en ese momento, pero también a nuestros clientes. Yo pienso también en ese día a día y en esa persona que hay detrás de un cargo de gerente general. Y quiero compartir esto porque también he tenido ese cargo en algunas empresas como gerente general. Y cuando uno toma este tipo de decisiones, hasta el sueño se le pierde. ¿Perdiste el sueño? Así es, Jorge, eran noches muy agobiantes. Recuerdo que fueron 6, 7 meses de pandemia donde nos reuníamos con los dueños y demás de 5 a 9 de la noche, domingos festivos, tratando justamente de pensar en la gente, de qué forma podíamos preservar, de qué forma podíamos empezar a vender más. Y efectivamente, pues en algún momento uno le toca lidiar con eso y termina afectando pues temas de su tranquilidad personal, pero también es nuestro rol, ¿no? Como líderes, y a uno como líder siempre lo tienen que ver bien y uno, ok, en ese momento a lo mejor no podíamos dormir bien, pero era por el contrario pensando de que íbamos a salir adelante y que efectivamente todas esas personas que teníamos a cargo iban a seguir trabajando. Yo puedo llegar a pensar por todo lo que he visto de tu empresa familiar, todo lo que he notado después de la historia que tú me has relatado, basado también en hechos que otras personas te han relatado. Nació en 1930, tiene 10 puntos de venta en la ciudad, tiene algunos puntos en algunos aeropuertos. Voy a decir algo, tengo la sensación de que puede ser una empresa tímida en el crecimiento, que no hace mucho ruido. ¿Y por qué no crecer más entendiendo todo ese bagaje desde 1930 a la fecha? ¿Por qué? Sí, es una pregunta recurrente, Jorge, la verdad. Pensaría uno que después de 95 años podríamos tener presencia hasta internacional. Eh, y hay dos temas. Uno, los valores de la empresa también han sido como un tema de no crecimientos desbordados. Don Alfredo siempre le decía a su hija que, y lo hacía de una forma, le mostraba la mano y le decía, cuidado con lo que, si se te empieza a derramar por esto es porque no lo puedes controlar. Te entiendo. Y obviamente el crecimiento en algún momento puede pasar eso. Entonces hemos sido cautelosos con el crecimiento. em, pero también por un tema ya netamente logístico y demás de producción, porque si fuéramos a pensar en tener un punto de venta en otro sitio, pues fuera la ciudad, hablamos de una ciudad en Bogotá, nos dicen mucho y por qué en Bogotá no, pues también tenemos que ser responsables que nuestro producto tiene justamente el detalle, no es un producto industrializado. Entonces, esa misma responsabilidad con la marca, pues nos dice a nosotros como, venga, tengamos cuidado porque por querer extendernos, expandirnos y demás, a lo mejor nos estrellemos, por así decirlo, y al final el cliente se va a dar cuenta. Entonces, esa ha sido la razón, pero también es por ese respeto al legado, de entender de que el crecimiento también duele, el crecimiento también nos puede llevar a esa ambición de querer tener más, y por el contrario, los valores que nos han inculcado los dueños es tengan cuidado con eso. Es decir, tengamos cuidado en crecer como marca justamente por eso, porque queremos preservarla al futuro. Y es que, para reforzar un poquitico lo que vienes diciendo, Carlos, hay personas que cuando están pequeñas y están creciendo mucho, los médicos tienen que definir qué hacer con ese niño, con esa Ujú. o esa niña que está creciendo demasiado, porque la velocidad de crecimiento también puede ser peligrosa. Así es. Y empiezan a hacer tratamientos, pues los expertos en el tema. Pero yo podría pensar que las empresas familiares como esta que tú diriges
pueden tener algún temor a perder el control en la medida en que quieren crecer más. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, también creo que puede ser eso, el temor a que ese crecimiento nos haga perder el foco, por así decirlo, y es real. Y insisto, al ser una empresa netamente artesanal, en el cual le damos mucho valor a la persona que está detrás haciendo ese morito o ese chocolate, eh, uno también piensa en eso, pues piensa en los tiempos, piensa nosotros, por ejemplo, pues somos conscientes que al entrar a un centro comercial tenemos que trabajar los fines de semana, horarios extendidos, pero en algunos momentos tratamos como que ojalá eso no se pudiera no hacer. Digamos, hay veces que en los centros comerciales nos dan permiso para que el 25 de diciembre no se trabaje y obviamente no lo trabajamos, los que nos pueden, nos dan autorización, justamente también pensando en eso. Entonces, porque claro, el crecimiento puede dar a turnos de noche, turnos dominicales y demás, y sentimos que sí, qué bueno dar más opciones de trabajo, pero también que detrás de ese ser humano, pues uno también quiere descansar los domingos y demás. Creo que es eso, como que somos muy respetuosos en ese tema del crecimiento, Entiendo. con una responsabilidad completa, que no se nos vaya a desbordar, que después no sepamos qué hacer y a lo mejor la empresa tome decisiones que no son. Entonces hemos sido cautelosos, pero a hoy siento que el tener ya 10 puntos de venta nos ha fortalecido. En los últimos 3 años, pues hemos abierto 4 puntos de venta. Es Oh, decir, entiendo. en 90 años habíamos obviamente otras cierres que nos tocó en pandemia y demás, pero en tan corto tiempo hemos hecho una expansión interesante de 4 puntos de venta. Entonces, creo que también es un mensaje pues a la ciudad que queremos seguir creyendo en este país y que queremos seguir construyendo una mejor sociedad. ¿Qué siente un gerente general como Carlos al ver otras empresas que digitalmente la rompen, que pues, se puede ver? Ujú. Hoy la ventaja en el mundo digital es que tú puedes visualizar a tu competencia muy Ujú. rápidamente. Y tú ves que tu competencia va a 1000 por hora. ¿Qué sientes? ¿Sientes de pronto algún temor? Yo creo que lo vemos de una forma como de, no vamos a decir que vamos a hacer lo mismo, y lo sentimos es, ok, chévere que digitalmente sean muy tesas, por así decirlo, pero a nosotros nos lo demuestra las acciones, entonces los resultados, el poder tener otras opciones de puntos de venta, el mismo cliente nos lo dice, entonces somos como vigilantes, obviamente revisamos esos referentes que dices, pues esas empresas que van más allá, nosotros pues en redes y personalmente seguimos empresas de Europa que también son Sí. chocolaterías y demás. En algunos casos decimos, hey, mira, qué tan chévere, y yo creo que lo que tú dices es verdad. Al tener toda la información también es importante uno decir, ve, qué tendencias hay, pues ya no tienes que ir a Europa para ver cómo lo están manejando, sino que por medio de las redes de una de estas empresas, pues también te van dando la tendencia. A hoy es muy dado el tema, por ejemplo, del pistacho, con el pistacho, con el Royal Dubai y demás, que son tendencias que pues uno se la ve a grandes empresas, no queriendo decir vamos a hacer lo mismo, pero uno sí va manteniendo esos referentes. ¿Y qué es el pistacho para entender? Es una tendencia hoy puntual como de la repostería, Ah, como de ok. la chocolatería, donde están combinando el chocolate, entonces le llamaron Royal Dubai, pero tiene que ver con el pistacho Sí, y pues se volvió tendencia a nivel mundial, pues como en ese sentido. Hace unos años, creo que fue el año pasado, cuando sacó el color de moda Pantone, sacó el chocolate. Entonces todo el mundo se volcó al chocolate. Eso es importante cuando tú tienes ya la información del mundo ahí a tu mano para uno decir, ay, vení, mira, sacamos, el chocolate está de moda porque Pantone lo puso a nivel mundial como el color de moda. te Entonces entiendo. son cosas que ahí creo que las vemos positivas. Efectivamente, pues uno dice, uy, wow, esta gente va a 1000 por hora, pero creo que a lo que hoy nosotros hacemos y como ha tenido la respuesta en temas digitales, el cliente ha sido también muy positivo. Las nuevas generaciones son las que nos ocupan hoy muchas veces, pues esto es un tema generacional.
Ya vimos que nuestros productores son unos muchachos muy jóvenes, Nico y Fabián. Ellos están con nosotros acá trabajando, nosotros somos de una generación totalmente distinta, podemos ser los padres de ellos, los papás. Y así sucesivamente pasa en muchos sectores de la vida religiosa, política, económica del país. Ese choque generacional, porque lo vemos en tu empresa, que es muy evidente que van personas que como que reviven momentos allí en ese sitio, lo hacen y lo hacen muy bien, ustedes conservando pues todo ese entorno que conecte con su emoción, lo hemos dicho, pero ¿cómo hacer para que esas nuevas generaciones también piensen en ustedes como una opción de marca Ujú. actual? Jorge, nosotros hemos venido trabajando, es totalmente cierto lo que tú dices y sí, es la pregunta también como que nos hacen, venga, y las nuevas generaciones, porque efectivamente nuestro target principal son personas de más de 35 años y demás, pero está ese gap de 20 a 35 y cómo atraer con tantos temas a hoy nutritivos y demás, el azúcar un poco satanizado, la repostería, en fin, pero volvemos al tema de que somos tradición y yo creo que los jóvenes lo están entendiendo y es muy bonito cuando personas jóvenes dicen, sí, es que mi papá me cuenta del Astor que iba y lo llevaban y esa emoción se la transmiten a esa persona joven y van y van al sitio y dicen, ah, pues madre, es que tan chévere este sitio, no lo conocíamos y también, de cierta forma, hemos hecho una tarea. Nosotros hacemos muchas, llegan visitas de colegios, hacemos muchas actividades con niños, Sí, la decoración del Morito. Casualmente hace 2 días estábamos en San Nicolás, en el punto de venta del centro comercial en Río Negro, y iban las mamás con sus hijos y iban a decorar justamente eso. La actividad era el tema, vaya con su mamá y el niño, y estaban decorando el sapito y genera conexión. Entonces, al final, siento que el joven está viendo eso. Es que es una marca de 95 años, es que es colombiana, es que es familiar, no ya, es industrial. Ok, hay un tema de nutrición válida, eh, pero ahí entra el tema de la indulgencia, como que, no, pero es que yo me puedo dar ese pecado y me lo merezco, pero lo estoy transmitiendo por medio de ese morito y demás. Entonces, creo que los jóvenes a hoy sienten esa cercanía con la marca. Obviamente quisiéramos tener cosas para ellos, pero somos conscientes que hoy el Astor es de toda la familia. te Es entiendo. decir, en algún momento hicimos ese ejercicio porque siempre nos preguntaban, no, ¿ustedes para qué target quieren? Y nosotros decíamos, es que el Astor es de toda la familia. Entonces, por ejemplo, en un Junín, tú vas con alguien, un niño, y está el helado, está el chocolate para un adolescente y obviamente para el adulto está el pan o las tostadas en Junín, en fin. Creo que nuestro portafolio también indirectamente toca a toda la familia si quisiéramos verlo desde alguien muy pequeño hasta alguien adulto. Entonces, y eso lo siente a hoy el joven, que Qué dice, hey, qué chévere. chévere que yo pueda venir a un sitio donde pueda integrarme con toda nuestra familia y dejar en algún momento todo ese tema de redes y digital y por el contrario disfrutar un café tranquilamente en uno de nuestros puntos de ¿Tú venta. no te sientes culpable, Carlos, de darle azúcar a la gente? Lo digo porque es muy cuestionado el tema del azúcar a nivel mundial, que el azúcar es parecido a cualquier otra cosa que se Ujú, comercialice por ahí que genere ujú. adicción, lo que quieran pensar es válido. ¿Tú no te sientes culpable de darle azúcar a la gente? ¿Cómo lidiar con eso? Sí, sí, realmente nosotros pues somos conscientes, pues decir que eso es mentiras y demás, no somos conscientes. Creo que nosotros lo asumimos con responsabilidad en el sentido de que le decimos al cliente, consúmalo de una forma también responsable, es decir, eh, empezando por las mismas porciones que nosotros manejamos, eh, en temas de la cantidad, porque es real lo que tú dices, eso afecta al final la salud.
también dentro de lo que estamos haciendo es sacar productos, pues, o cero en azúcar o bajo en azúcares. Ya, Hace poco, por lo menos más de unos 2 años, sacamos una torta gluten free, con el tema de, pues, no usar harinas. Y efectivamente, pues, esa es una de las, cosas que queremos fortalecer como empresa, porque es real. Además, ahora con toda la reglamentación de los sellos y demás, de advertencia, pues, obviamente nosotros somos conscientes de eso, pero creo que, eh, lo que nosotros queremos por medio de ese dulce que damos es también dar esa alegría o dar esa emoción a las personas, no solamente pensando en que le estamos afectando su salud, sino por el contrario, ese dulce que hacemos con tanto amor, pues se lo va a entregar a alguien y le va a poder decir todo lo que la quiere o todo lo que me encanta. resalta en esa persona. Entonces, nosotros lo vemos más desde esa parte. Entiendo. Ahora volvamos a la empresa, al interior de la empresa, que también es un tema que muchas personas seguidoras del podcast de Inspiración 360, empresarios y emprendedores que están haciendo apenas la carrera, quieren saber. Las empresas normalmente, como para hacer un resumen muy rápido, tienen una gerencia y una dirección y a veces se hacen acompañar de juntas directivas que desde arriba se convierten como en los jugadores consejeros Ujú, y juegan ese rol maravilloso de cara a las empresas. Yo entiendo que ustedes como Astor no tienen junta directiva, ujú, trabajan muy de la mano de la gerente general, tú eres el gerente general de ujú, la dueña ujú. y accionista full. ¿Cómo haces tú como gerente general? Pues eso tiene una ventaja, me imagino que la toma de decisiones es mucho más rápida, pero no es como muy emocional el tema porque dependemos de si hizo calor o la temperatura cómo está para la dueña. ¿Qué opinas de eso? Sí, realmente es, es algo muy particular y en el caso del Astor, como tú dices, pues el tener también esa relación inmediata con los dueños, pues hace que algunas decisiones se tomen de cierta forma también ágilmente, sin tener pues que pasar por Mm, permisos y demás, porque pues realmente lo hacemos y ya, de una. Eh, pero yo creo que a hoy la confianza que ha depositado la dueña en el grupo de trabajo también es una forma de decir, yo confío en ustedes, ya ustedes saben cuál es el ADN del Astor, y creo que aunque obviamente hay una emocionalidad, hay un tema de corazón en algunas decisiones y demás, eh, también hemos sido responsables y ella ha entendido que nosotros como empresa lo tenemos que seguir manejando de esa forma. Ella nos ha transmitido esa confianza y pues creo que en estos momentos uno juega con eso y a hoy pues creo que los resultados se ven y ha sido muy, muy positivo el poder tener también esa emocionalidad, el poder tener esos momentos venga, metámosle un poquito de corazón, no solamente el ver el resultado final y dinero y demás, y si es positivo o negativo muy fríamente. Creo que ha sido una experiencia también muy positiva en lo personal de poder tener esa relación tan afín con la dueña. y ganarte la confianza. Yo voy a meterme un poquitico en el Carlos persona, en el ser, porque sé que eres una persona que viene de trabajar de abajo, de luchar, de entregarte, y en ese proceso has sido hijo, luego te convertiste en esposo, luego en papá, y hoy lo sigues haciendo también de una u otra forma, eres padre de toda una familia Así es. que te siguen allí como líder de la empresa que representas. ¿Qué haces tú diariamente que la gente deba conocer de un líder así, natural como te presentas? ¿Qué hace en un día a día? Cosas que hiciera. Me contabas tras de cámaras que te gusta agradecer. ¿Cómo es ese proceso del agradecimiento que tú realizas? Sí, Jorge, ha sido de las cosas que creo que he entendido más que todos los últimos años, como tú dices, pues uno es papá en la familia, pero también se convierte uno en papá de toda la empresa, porque así lo vemos. A hoy creo que nosotros
como las empresas tenemos esta responsabilidad adicional de todas las que pueda tener una empresa, es que nos está tocando terminar de criar a los muchachos que están empezando una vida laboral. En lo personal, pues tengo como un ritual, por así decirlo, en el sentido de que pues, cuando me levanto siempre agradezco a Dios, eh, de que pude pasar una noche, de que me estoy levantando completo, de que tenemos agua, de que tengo un techo, de que tengo la posibilidad de un trabajo, de que tengo a mi esposa, a mi hijo, en fin. Y cada vez que puedo estar con la planta o con el personal hablando, pues alguna reunión, siempre les digo, hey, no se olviden de eso, que si se nos olvidó en el mundo actual de agradecer las cosas sencillas, las damos por sentadas. Y les he dicho, hey, no, agradezca porque se levantó, agradezca porque está de verdad con todos sus cinco sentidos, porque puede respirar, porque de un abrazo, de un te amo, no lo deje para después. Eso se me convirtió en un ritual y es lo que hago por lo menos a primera hora, pues cuando me levanto, de decir, pues gracias Dios que me diste otro día de vida y que podemos seguir liderando esta empresa y liderando mi familia. Hay otros hábitos que seguramente tienes tú que realizas, pero ¿qué hábitos te mantienen conectado emocionalmente con todo este entorno? Porque sabemos que para un gerente la parte externa, lo que sucede, Ujú. los requisitos de los entes externos, de gobierno y una serie de personas que están alrededor de una organización, más todo eso que se vive al interior. ¿Qué hábitos debería tener un gerente, aparte de este, del Ujú. agradecimiento, para conectar emocionalmente con todo lo que lo rodea y hacerlo de una emoción, ojalá la más acorde para el momento? Yo creo, Jorge, que, bueno, hay un tema y lo que tú dices en temas legales y demás, pues yo sí le dedico algo puntual a la mañana, como de ver noticias, pues realmente, pues tanto internacionales, pues ver el entorno. Yo sé que muchas veces uno dice, uy, no, es que eso es el mundo como está, pero al final termina eh, influyendo indirecta o directamente en el tema. Yo recuerdo hace 2 años cuando hubo una suba tremenda del cacao y nos terminó impactando directamente al Astor. Y uno dice, pero es que el problema era en Etiopía y en Ghana y en África y terminamos pues pagando las consecuencias en un tema puntual del cacao. Entonces sí, yo creo que es importante uno como líder de empresa, pues tener ese tema de noticias y demás, sacarle el tiempo a alguna lectura importante. A hoy, pues digamos que en el caso personal lo que me estoy dedicando también a primera hora es dedicarle el tiempo a la inteligencia artificial, es decir, a fortalecer esa parte, no preguntándole pues cosas banales, por así decirlo, sino como de qué forma puedo mejorar algunos procesos al interior, me parece importante y yo creo que también es fundamental, Jorge, es el ser de uno, es decir, uno lidera seres humanos, y creo que es el ejemplo, es decir, si tú no empiezas también a cuidarte de lo emocional, desde tu salud y demás, pues también lo reflejas hacia afuera. Entonces, yo creo que ese es un ejercicio importante y en el caso particular es compartir con la familia, poder tener esos espacios de comerme un helado con mi esposa o ver una serie o sentarnos a ver una película y demás. Yo creo que eso también fortalece de una forma muy tesa al ser que es uno y pues por el mismo estrés que uno maneja el día a día, yo creo que eso es importante porque muchas veces, y lo digo con conocimiento de causa, que muchos líderes dejan al lado y se dedican solamente al trabajo y demás, y, y algunas veces esa parte personal, por el contrario, es más importante y creo que en, en lo que tiene que ver conmigo, pues justamente eso es lo que también hace que uno se sienta motivado, fuerte todos los días y para seguirle dando toda en la empresa. Y ese tema superior, esa fe y esa espiritualidad que tú también me has contado que manejas, ¿cómo te ayuda a fortalecer tu toma de decisiones? Yo creo que lo que me ayuda es a tener esos momentos de tranquilidad,
Es decir, yo sé que hay momentos que uno tiene que tomar también decisiones rápidas, no esperar pues 6 meses para ver a ver que me iluminen, no, sino que es un tema como de tener esa visión, pero en ese momento de espiritualidad es como poder entender todo el panorama, si es una situación difícil y demás, y poder decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo creo que ahí me ayuda mucho en ese tema, es decir, no tomar las decisiones de forma impulsiva o porque tengo la cabeza caliente y quiero ya hacer las cosas, sino por el contrario, tener esa tranquilidad, esa pausa, eso es lo que me ayuda para poder, pues uno, digamos que tomar la decisión correcta. Recordar es vivir. Enrique Bae, vamos a honrar ese nombre el día de hoy en este podcast Inspiración 360, fue el creador en 1930 de la repostería Astor que estamos hoy, de la que estamos hablando hoy acá con Carlos, eh, gerente general. Vamos a hacer un ejercicio mental de pensar que si el señor Enrique Bae llegara hoy en este instante 2026 y viera lo que está pasando hoy con la empresa que él creó, ¿estaría preocupado o estaría feliz? Feliz. Estaría Te lo feliz. puedo asegurar, feliz. Yo sé que don Enrique y otras dos personas que han sido fundamentales en el crecimiento del Astor, que fue don Emilio y don Alfredo Subal, si se reunieran en estos momentos y estuvieran en el salón de té de Junín, los tres sentados, Estarían contentos, sí, estarían contentos. creo Gracias, que sí. Carlos, gracias. Esta parte sensible la queríamos enfocar acá en Inspiración 360 porque tú has sido inspiración para muchas personas que vienen ahí. ¿Y qué tendría que pasar para que tu empresa saliera agresivamente a conquistarse Colombia y el mundo? No, yo creo que todo a su debido momento y seguramente la intención también de la empresa es poder salir, o sea, por medio de exportación y demás, o por medio de llegar a otras ciudades. Eh, yo creo que pues las ganas están, hay marca, hay producto, es nuevamente, insisto, Jorge, ser responsable en ese sentido. Eh, Dentro de los valores también de los dueños ha sido que no hay una ambición de enriquecerse, Ok, sino por el contrario, que todo a su paso también hace que podamos dar oportunidades del trabajo, de poder hacer que esas personas que tienen sueños también los puedan lograr con el Astor. Nosotros llevamos muchas personas a la jubilación y las acompañamos en ese proceso. qué Entonces yo creo bonito. que de la misma forma el crecimiento que quisiéramos de la empresa, que sé como tú, mucha gente nos lo dice, queremos hacerlo de forma responsable. Me encanta. ¿Y qué duele más? Ya que estamos hablando de gerentes, los gerentes nos movemos entre el amor por las personas y también por el deseo de rentabilidad, que es lo que más nos ocupa a nosotros cuando estamos liderando. ¿Qué duele más? ¿Perder dinero o perder personas? Personas, completamente, Jorge. Realmente, eh, por ejemplo, cuando fue la pandemia, obviamente ese año, seguramente muchas empresas pues, tuvieron pérdidas, nosotros obviamente también la tuvimos, pero es lo material, pues, y a Dios gracias, a los 2 años empezamos nuevamente a ver resultados positivos, pero sí dolió mucho más el dar por terminado contratos. Creo que duele más, la verdad. Cuando los objetivos y cuando el foco es las personas que dependen de nosotros, las familias y esos sueños, yo creo que los resultados vienen por añadidura. Sean, pues uno siempre piensa que sean positivos, pero en el caso que sean negativos, realmente uno dice, no, hay forma, hay préstamos, bueno, en fin, hay miles de formas de poder revertir esos resultados, pero en el tema de personas sí me parece que duele mucho más. Hay unos comportamientos típicos en las empresas familiares y pues realmente es que depende todo lo que el gerente quiera co-crear,
llega a un punto como si fuera una vía muy transitada y se armara un taco o una congestión allí. Y puedo pensar, ojo, este es un prejuicio, que algunas empresas familiares, por su misma estructura y su jerarquía, que es llegar a una o dos personas o Ujú. tres, que son la familia que lidera, pueden frenar el crecimiento de la empresa. ¿Tú cómo lo ves? Yo siento que en algunos casos puede pasar, puede ocurrir en algunas empresas familiares, em, pero yo creo que lo hacen también como desde esa responsabilidad, miedo también y demás que han tenido, ese legado, pues es su patrimonio, es la familia que sus papás se la dejaron y demás, o sus abuelos. eh, pero a la vez yo creo que esa pausa también en algunos momentos es importante tenerla. Es decir, también ese miedo me parece que también es válido, Hay que Jorge. abrazarlo. Sí, porque no todo solamente, no, yo creo que es ese momento de pausa de decir, venga, no, ojo con esto, ojo con esto. Yo creo que lo hacen también como ese papá que quiere que el hijo vaya por el camino que es y que le da miedo que, y ojo, cuidado, se va por ese lado y demás. Entonces, yo respeto eso y creo que en el Astor le damos mucha validez en ese sentido. Me encanta. Voy a hacer esto es una sección de Inspiración 360 que quiere tocar tu inconsciente muy rápido. Y tiene que ver con que son preguntas cortas para respuestas rápidas, sin planear. ¿Qué hace que un cliente de décadas pasadas vuelva al Astor? Las emociones. Las emociones es lo que hace que regrese. ¿Qué haría diferente Carlos si volviera al 2003 cuando entró a la empresa? ¿Qué haría diferente, Jorge? Eh, no sé, creo yo que si volviera, sería más sensible de lo que a lo mejor fui en ese momento. Más sensible. ¿Y en qué piensas cuando escuchas la palabra inspiración 360? Pienso en liderazgo, pienso en integral, pienso en visión estratégica. eh, Creo que son como lo que en estos momentos podría decir de Inspiración 360. Me encanta este compartir acá con Carlos porque nos ha ayudado a entender cómo funciona una empresa familiar muy visible en este departamento Antioquia. Sé que muchas personas nos siguen en otros lugares del mundo, en Estados Unidos, en México. La ventaja de este tipo de formatos libres que estamos haciendo y de las plataformas donde estamos desempeñándonos es que llega al mundo. ¿Sí? Pero para aquellas personas que están fuera de Colombia, Antioquia departamento, Medellín capital del departamento de Antioquia, donde vivimos los paisas, hemos co-creado una Ujú. empresa hermosísima de la que hemos hablado durante este podcast y que ustedes no se han obsesionado con la velocidad de crecimiento. Ustedes parece que todavía están muy preocupados por tocar las emociones antes que los algoritmos. Ustedes están concentrados en hacerlo bien y en lo que ha enamorado a la gente antes que hacer mucho para llegar a demasiadas personas. Así Más es. he notado en esto que me ha correspondido y me siento orgulloso de ir a vivir contigo partes de tu día a día y darme cuenta de que ustedes viven ocupados hoy de conservar esa esencia de empresa. Eso es muy lindo, Así es. conservar esa esencia, ese sapito que me hablaba, es que ese sapito, para que me entiendan aquellos que de pronto no han ido a la empresa, son unos postrecitos Sí, muy deliciosos, bizcochos. unos Ujú, bizcochos hechos a mano. ujú. Lo pueden seguir en las redes sociales de la empresa. Te voy a hacer una pregunta que puede ser incómoda. ¿El futuro realmente
de las empresas será, hoy que hay tanta tecnología, será importante seguir por esa línea tecnológica o recuperar lo humano? Yo creo que por el contrario, en estos momentos, Jorge, es recuperar lo humano. Es decir, la tecnología obviamente la vamos a tener y seguramente con mucha más potencia, por así decirlo, pero siempre, siempre lo humano va a ser primero. Es decir, esa alma y ese corazón del ser humano, nadie lo va a reemplazar. Eso se lo puedo asegurar, Jorge. Así hayamos y tengamos los robots que vayamos a tener, las inteligencias artificiales que vayamos a tener, este mundo va a mil, pero el ser humano nadie lo va a reemplazar. Gracias, Carlos. Soy Jorge Mario Mesa, co-creador de Inspiración 360, el podcast, donde damos conversaciones de valor con las personas que nos acompañan y nuestro objetivo es entregar un mensaje para buscar tu transformación. Te invito a que le des me gusta, a que hagas comentarios, a que compartas el video y a que te suscribas, porque si te suscribes, suena la campanita y te recordará que ya tenemos un nuevo episodio. Gracias, gracias, Carlos. Gracias, Jorge.